situación de salud por la que atravesamos nos ha llevado a salir de los estándares tradicionales de reunirnos. Y bueno, en el entendido de que la iglesia no es un edificio, sino el cuerpo de creyentes que la conforman. En este momento, la iglesia no está junta, pero debemos entender que estamos unidos en el Espíritu. Aunque estamos viviendo tiempos difíciles, sepamos tomar las decisiones correctas que corresponden a hijos entendidos. Estos tiempos son los tiempos donde nosotros vamos a estar mostrando al Cristo que nos habita, donde nosotros vamos a estar mostrando la fe que nosotros tenemos. En estos tiempos es cuando la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Iglesia, yo te invito a que seas la expresión gloriosa, a que entiendas, a que tomes, abraces esta palabra y confíes en el amor de Dios, que es eterno, que es para siempre y que no hay manera, nadie te puede arrancar de la mano de nuestro Dios. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otra transmisión. Y bueno, hoy quiero compartirte una palabra que le titulé El valor de las cosas pequeñas. Y necesitamos entender el poder que tiene en este mundo las cosas pequeñas. A veces las menospreciamos, pero es muy importante. El reino, de hecho, nos lleva a caminar de lo pequeño a lo grande. En el reino Dios planta una semilla, pero esa semilla crece y es a lo que Dios nos ha llamado. Entonces muchas veces nosotros nos menospreciamos porque nos sentimos que somos pequeños o nos comparamos con otras personas, pero debemos entender que Dios ha plantado en nosotros una semilla y esa semilla va a crecer y va a tener una expresión grande. Y para esto quiero llevarte a la Escritura en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 13, versículo del 18 al 21, que cita de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo: ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Cómo puedo ilustrarlo? Es como una pequeña semilla de mostaza que un hombre sembró en un jardín. Crece y se convierte en un árbol, y los pájaros hacen nidos en las ramas. También preguntó: ¿a qué otra cosa se parece el reino de Dios? Es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en 3 medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y vemos cómo nuestro Señor Jesucristo estaba aquí comparando el reino de Dios con cosas pequeñas, con cosas insignificantes, con una semilla de mostaza, que si tuviera yo una semilla de mostaza, pues no la podrías ver. Pero algo tan pequeño dice que puede dar un fruto donde aún las aves hacen sus nidos. Estas 2 breves parábolas pueden enseñarnos unos principios importantes para que nuestra vida tenga valor en los intereses del reino, para que podamos desarrollarnos en los intereses del reino. Aunque nuestra participación no parezca más que un grano de mostaza o una pequeña medida de levadura, puede lograr mucho si servimos a Dios con devoción y constancia. Recuerda, devoción y constancia, creer en Dios, creerle a Dios y ser constantes en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y quiero tomar 3 principios vitales que debemos tener presentes en nuestro servicio o nuestra dedicación a Dios. El primero es: el inicio de toda la obra de Dios depende de nuestra comunión con Él y con su propósito eterno. Es importante que nosotros seamos conscientes de que tenemos una comunión con nuestro Creador, que ahora no solamente es nuestro Creador, sino que lo que hemos estudiado en estas semanas es nuestro Padre Celestial.
Por lo tanto, la Escritura dice que nosotros somos participantes de la naturaleza divina. El ser conscientes de esa comunión, de ser conscientes de que participamos de lo divino, nos permite ser constantes y nos permite caminar en su palabra, nos permite ir avanzando cada día más, ir creciendo cada día más en la palabra de nuestro Dios, pero no solamente en su palabra, sino en el conocimiento, pero también podemos expresar y experimentar su grandeza en nosotros. Dios puede usar un palo, puede usar un grano, puede usar una onda, puede usar un animal o puede usar una piedra, siempre y cuando el que lo maneja escucha a Dios y obedece de corazón. Eso es algo muy importante. Cada vez o ahora tú escuchaste lo que Dios puede usar, pueden venir a tu mente las imágenes de estos personajes que Dios o que se dejaron usar por Dios, que pudieron ver lo que Dios veía en ellos y por lo tanto fueron instrumentos poderosos en las manos de Dios. Pero lo importante es escuchar a Dios y atender u obedecer de corazón lo que Dios está llevando. Y quiero ilustrarte con una porción de la Escritura. Sé que es una porción que hemos escuchado, la escuchamos mucho, que está en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo del 45 al 47, y la Escritura cita de la siguiente manera. David le respondió al filisteo: Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes. Y todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Fíjate lo que estaba aquí hablando David. David nunca puso su confianza en sus habilidades. David nunca puso su confianza en su onda. David nunca puso su confianza en las piedras. De hecho, lo que él le dijo al filisteo, dice: yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Le estaba diciendo: ni siquiera vengo por mí mismo, vengo representándolo a él, porque al que has ofendido tú es a él. Entonces podemos ver cómo David entendió el propósito. David entendió, escuchó la voz de Dios y también obedeció a su corazón, obedeció lo que Dios le había dicho. Nunca tomó una batalla como algo personal, sino que él sabía que estaba en esta tierra para hacer y ejercer la voluntad de Dios. Algo que te quiero decir es: no mires lo que tienes en la mano, míralo a Él y mírate tú en Él. Porque realmente nosotros como hijos de Dios fuimos llamados a vernos en Cristo, lo que nosotros somos en Cristo, lo que Él ya declaró de nosotros. Recuerda que cuando Dios creó todo, el universo, todo lo que podemos ver y aún lo que no vemos, solamente declaró su palabra. Entonces, cuando tú estás expuesto a su palabra, aquello que Dios declara es una realidad en tu vida. El segundo principio: a veces tú piensas o pensamos en lo que vamos a hacer. Estamos frente a una situación o frente a algún problema y nos pasamos todo el tiempo dándole vueltas, ¿verdad? Pensando en qué es lo que nosotros vamos a hacer. Pero Dios piensa en lo que Él hará en nuestra vida. Es importante por eso que atendamos la voz de Dios, que sepamos lo que Dios quiere hacer en nuestra vida.
Él conoce el potencial que hay en cada uno de sus hijos y por lo tanto, aunque sí es cierto, tenemos que planear y tenemos que identificar y pensar las cosas, pero realmente tenemos que pedirle dirección a Dios para que Él nos ubique qué es lo que nosotros vamos a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Nosotros generalmente pensamos en nuestras limitaciones. Siempre nos enfocamos en nuestras limitaciones. Generalmente el hombre se encierra en sus limitaciones. ¿Por qué? Porque humanamente tenemos muchos límites. Pero recuerda que Dios nos ve a nosotros en Cristo y Dios nos ha posicionado en Cristo y por lo tanto en Cristo nosotros no tenemos límites porque Cristo está en nosotros. Y podemos ver en estas parábolas de la semilla, dice, el poder del árbol está en la pequeña semilla que se planta. El poder de un árbol de mostaza desde el principio estuvo en la semilla. Estaba codificado en la semilla todo el potencial que este árbol tenía para crecer, para dar ramas, para dar frutos, siempre estuvo codificado en la semilla. Y aunque era algo muy pequeño y muy insignificante, esta semilla logra aquello para lo cual fue creada. De la misma manera, nuestra vida o en nuestra vida fue plantada una semilla y esa semilla va a cumplir su propósito. También podemos ver la importancia, ¿verdad? ¿Por qué? La importancia está en la vida. La importancia en los hijos de Dios es la vida que portamos, que es en el nuevo nacimiento se nos dio una vida nueva, una vida espiritual. Y por lo tanto, ahí está la importancia, ahí está el poder que tenemos los hijos de Dios. Debemos de descubrirnos y saber quiénes somos en Él. Y quiero que me acompañes al libro del Éxodo, en el capítulo 4, versículo del 10 al 12, por favor. Pero Moisés rogó al Señor: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Se me traba la lengua y se me enredan las palabras. Entonces el Señor le preguntó: ¿quién formó la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable? ¿Que oiga o no oiga? ¿Que vea o no vea? ¿Acaso soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. Y podemos ver cómo en esta porción de la Escritura, Moisés estaba viendo sus limitaciones. Estaba enfocado en sus limitaciones. Se enfocó tanto en él que no pudo ver a lo que él había sido llamado en este punto. Todas sus limitaciones ahí las puso delante de Dios. Todas sus limitaciones se las expresó a Dios. Imagínate, la Escritura habla de que Moisés era un hombre que había sido instruido en la casa de Faraón. Dice que él había sido instruido en todas las ciencias que se conocían en ese entonces. Por lo tanto, era un hombre de letras, era un hombre entendido, pero que en su momento él se vio a sí mismo con muchas limitaciones. Aquí el asunto es, si Dios le había hablado a él, si Dios lo había colocado a él, si dentro de toda la historia Dios lo colocó en ese lugar, era para que él cumpliera un propósito. Y Dios sabía que él tenía el potencial para cumplir ese propósito. Y muchas veces nosotros le ponemos tantas limitaciones o nos ponemos tantos límites y le ponemos tantos peros a Dios para no hacer aquello para lo cual fuimos llamados o fuimos traídos a esta tierra. Recuerda que todas las personas en esta tierra están aquí por un propósito y están aquí para el servicio de Dios. Y te decía, él le dijo, la primero que le dijo: oh Señor, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve,
ni siquiera ahora que tú me has hablado. Ahora, si tú escuchas estas palabras, no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve, ni siquiera ahora que tú me has hablado. Tenía facilidad, le estaba hablando con una facilidad a Dios, diciéndole lo que no podía hacer, que sí podía hacer. Entonces, a veces nosotros ponemos tantos límites porque nos vemos en nosotros mismos, pero tenemos que aprender a vernos como Dios nos ve. Por eso Dios le dijo, ¿quién forma la boca de una persona? ¿Quién decide que una persona hable o no hable, que oiga o no oiga, que vea o no vea? ¿Acaso no soy yo el Señor? Ahora ve, yo estaré contigo cuando hables y te enseñaré lo que debes decir. En otras palabras, Dios le estaba diciendo, mira, yo te formé, tú eres una creación mía, yo te llamé para este momento, yo decidí que tú hablaras, yo voy a estar contigo, entonces ve. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios dice, ve, porque yo estoy contigo. Ya no veas tus limitaciones, al contrario, tienes que aprender a verte en Cristo. Dios nos trajo a esta tierra y nos redimió, nos justificó, nos perdonó, nos salvó para que nosotros podamos vernos en Cristo y podamos cumplir su propósito eterno. Tercero, el destino y la gloria final de toda la obra de Dios es la revelación de Cristo. Es que Cristo sea conocido, Cristo sea revelado, Cristo sea entendido por todos los hombres. Esa realidad garantiza la victoria definitiva y final, aunque nos toque pasar por momentos difíciles. En este tiempo, algunos estamos pasando momentos difíciles, o la gran mayoría de la gente está pasando por momentos difíciles, ya sean de salud, pueden ser económicos, o puede ser gente que está en tu entorno, que está teniendo dificultades. Y a veces preguntamos, ¿qué está pasando? Pero nosotros, como hijos de Dios, fuimos llamados a vernos en lo consumado. Fuimos llamados a vernos en lo que Dios ya vio por nosotros, a dónde nos quiere llevar Dios. Y aunque vamos a pasar cosas difíciles, sabemos que vamos a salir victoriosos en Cristo Jesús. Fíjate lo que dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y fíjate lo que está diciendo Jesús en esta porción de la Escritura. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El único que nos ofrece paz en esta tierra es Él. Y ¿a raíz de qué viene esta paz? De una seguridad que Él nos da. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Sí, es cierto. En este mundo vamos a ser afligidos de una u otra manera. ¿Por qué? Porque el mundo es perverso, porque el mundo es un sistema que es contrario al reino de Dios. Y por lo tanto, como hijos de Dios, expuestos a este mundo, vamos a sufrir. Vamos a padecer cosas que nos lastimen en algún momento, pero tenemos una certeza que este mundo es y está vencido. Lo único que está haciendo es dando sus últimas patadas de ahogado, porque este mundo está vencido y esa es la confianza que nosotros tenemos. La primera carta de Juan, en el capítulo 5, versículo 4, cita lo siguiente: porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria, que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, todo aquel que es nacido de Dios, dice, vence al mundo. Delante de un hijo de Dios, el mundo está vencido. Solamente que como hijos de Dios tenemos que ser entendidos. Si nosotros no somos entendidos, si nosotros ignoramos nuestra realidad, si nosotros ignoramos nuestra posición en Cristo, entonces, pues sí, probablemente el mundo nos va a engañar, el mundo nos va a lastimar. Pero dice, esta es la victoria que hemos vencido al mundo, nuestra fe.
lo que nosotros creemos, lo que nosotros entendemos, lo que nosotros profesamos, lo que nosotros vivimos como hijos de Dios. Todo eso tiene que ver con nuestra fe. La fe tiene que ver con vivir, no solamente con decir que creo algo o pensar que creo algo, sino con vivir aquello que yo creo. La levadura o el grano de mostaza parece insignificante en la mano por su pequeñez. Y muchas veces cuando nosotros en nuestra fe vemos todo tan grande, vemos la adversidad tan grande, y aunque nuestra fe se ve tan pequeña, nuestra fe tiene un potencial tremendo porque estamos en las manos de Dios. Repito, la levadura o el grano de mostaza parece insignificante en la mano por su pequeñez, pero no va a quedar así para siempre. El destino de la semilla es un árbol grande y el de la levadura es una masa que ocupa un espacio grande. De la misma manera, el destino de los hijos de Dios es un destino grande, es un destino que va a dejar huella en esta tierra, es un destino que va a cumplir el propósito eterno de Dios. Para eso fuimos llamados, para cosas grandes. Tú puedes darte cuenta a través de la Escritura cómo Dios usó gente que ante el mundo era insignificante, pero esta gente hizo cosas grandes. ¿Por qué? Porque decidieron creerle a Dios. Hemos de aprender bien de la humildad y de la pequeñez para creer en la voluntad de Dios y de realizar su obra a su manera y en su tiempo. Nosotros fuimos traídos a esta tierra para ser fieles a Él. Si uno se deja guiar por lo que ve en la televisión, en las noticias o en las redes sociales, se queda con una impresión de que hace falta mucho dinero, conocimiento o publicidad para lograr algo importante en este mundo. A veces vemos todo lo que está pasando y vemos todo lo que se está haciendo y nos sentimos pequeños, nos vemos pequeños, pero realmente no hace falta mucho, solamente que nosotros podamos creer. Cuando nosotros leemos la Biblia, descubrimos que Dios a menudo hace maravillas con cosas pequeñas y con personas que se consideran pequeñas e insignificantes. Esto nos tiene que animar, pues Dios quiere usarnos y quiere que nosotros podamos creer en su palabra y en su voluntad. Dios quiere que nosotros podamos obedecer, y cuando nosotros somos obedientes y creemos en su palabra, vamos a darnos cuenta que todo es posible. Debemos recordar que cuando Dios quiere hacer algo grande, siempre comienza con una semilla pequeña. Siempre que Dios ha hecho cosas grandes, siempre comienza con algo pequeño. Una persona sin renombre o un grupo minúsculo de discípulos es lo que Dios utilizó para plantar su palabra en esta tierra. Todo eso Dios lo utilizó, o todo ese tipo de gente Dios lo utilizó para que su palabra fuera conocida. Si tú te remontas a ese tiempo, ¿con cuánta gente inició Jesús su ministerio? Con 12. Y si tú a estas alturas puedes ver la obra que Él hizo, hasta dónde ha alcanzado lo que Él inició con 12, es algo tremendo. Entonces, ninguno de estos hombres eran gente que tenía una formación, ¿sí? ¿Cuál de ellos tenía fama cuando Dios lo llamó? ¿Quién de ellos contaba con poderío económico? ¿O quién tenía influencias políticas? Nosotros solemos suponer que para servir a Dios uno tiene que ser superdotado,
o una persona de gran elocuencia e influencia, pero el único requisito es que nosotros debemos prestar atención a la voz de Dios y hacer caso a la ley del Espíritu de vida. En otras palabras, dejarnos guiar por la voluntad de Dios, atender lo que Dios quiere que atendamos y caminar en su voluntad. Para esto quiero ilustrar esta parte, ya para ir cerrando, con una parábola, una enseñanza de la parábola de la semilla que Jesús dio, y esto está en Mateo capítulo 13, versículo del 18 al 23. Y la Escritura cita de la siguiente manera: escuchen ahora la explicación de la parábola acerca del agricultor que salió a sembrar. La semilla que cayó en el camino representa a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Entonces viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y de inmediato lo reciben con alegría. Pero como no tienen raíces profundas, no duran mucho. En cuanto tienen problemas o son perseguidos por creer la palabra de Dios, caen. La semilla que cayó entre los espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. La semilla que cayeron en la buena tierra representa a los que de verdad oyen y entienden la palabra de Dios y producen una cosecha 30, 60 y hasta 100 veces más numerosa de lo que se había sembrado. Y en esta parábola, recuerda que la parábola se la dio Jesús a la multitud, pero la explicación de la parábola solamente se la dio a los discípulos. De hecho, les dijo: a ustedes se les muestran los misterios del reino. Y vemos en esta parábola cómo hubo varios tipos de terreno donde fue sembrada. Y este terreno ilustra a las personas cómo reciben la palabra. No voy a explicar todas porque, bueno, creo que está entendible, pero es importante entender esta parábola. Dice: la semilla que cayeron en buena tierra representa a los que de verdad oyen. Algunos solamente escuchan y se les olvida, pero dice: a los que representa, los que cayeron en buena tierra dice, a los que de verdad oyen. Es importante que no solamente percibamos el sonido, sino que realmente atendamos la palabra, la oigas, la analices, le permites a Dios que te revele, que te muestre. Por lo tanto, dice, representa a los que oyen, pero no solamente se quedan con el oír, sino que también entienden. La palabra no solamente la debemos de oír, sino que también entender, porque cuando tú entiendes la palabra, entonces dice que lo siguiente que hace es, se produce. Cuando tú oyes, entiendes, por lo tanto, esto te lleva a una acción y esa acción se vuelve o se convierte en algo productivo, y el ser productivo nos permite cosechar. Por lo tanto, aunque nosotros en algún momento, o si en algún momento tú te has considerado poco, o te has considerado que eres todavía muy pequeño, no te desesperes, oye la palabra, entiende la palabra, empieza a producir con lo que la palabra te da, porque en su tiempo vas a cosechar para el reino de Dios. No permitas que los afanes, porque algo que llamó mi atención aquí es en el versículo 22 de Mateo 13, dice: las semillas que cayeron entre espinos representan a los que oyen la palabra de Dios, pero muy pronto
el mensaje queda desplazado por las preocupaciones de esta vida. Preocupaciones en esta vida, sí las va a haber. En este tiempo hay mucha gente que tiene preocupaciones económicas, de salud, y van a estar ahí las preocupaciones. Pero no debemos de desenfocarnos por las preocupaciones. Dice, de la vida y el atractivo de la riqueza, así que no se produce ningún fruto. Muchas veces también la parte económica nos tiene en sube y baja, ¿no? Estamos pensando qué vamos a hacer, pero realmente nosotros hemos sido llamados a una esperanza, a confiar en Dios y saber que nosotros hacemos todo lo que nos corresponde como hijos de Dios, hacemos todo lo que es posible como hijos de Dios, y lo imposible Dios nos lleva, Dios nos guía para que podamos alcanzar cosas grandes. Iglesia, yo te invito a que tú puedas atender, a que tú no te menosprecies, a que tú no te veas como poco, sino que tú te veas, o si tú te ves en algún momento como una semilla, pero entiende que has sido llamado para cosas grandes. Así como esa semilla se ve insignificante, pero el árbol que da es un árbol que puede dar cobijo a muchas aves y que puede dar muchísimo fruto. Así somos nosotros como hijos de Dios. Fuimos plantados, fue plantado en nosotros una semilla pequeña, pero es una semilla que tiene todo el potencial para ejercer y para crear el propósito por el cual Dios lo creó. Yo te invito a que atiendas todo esto, iglesia. Oramos. Padre, permítenos vernos como tú nos ves y tomar de todo lo que por tu gracia nos pertenece. Permítenos también desarraigarnos de nuestras limitaciones y echar mano de lo eterno. Todo esto te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Iglesia, pues los invito nuevamente a atender, y si también alguien nos está viendo que no se congrega, si no te congregas o no has atendido la palabra o es la primera vez que estés escuchando, yo te invito a que en tu corazón, con tus propias palabras, invites a Jesucristo a que venga a tu vida, a que tome el control de tu vida, a que te sigas instruyendo, sigas conociendo. Si hay un lugar donde te puedas acercar a conocer la palabra o a alguien que te pueda instruir, hazlo para que tú puedas tener un crecimiento y puedas entender todo lo que Dios ha creado para ti. Iglesia, un saludo, abrazos, nos vemos a la próxima.